Kevin Valladares. Kevin. Douglas Cadena. Presente, Economic. Buenas tardes, Douglas. ¿Cómo está? Bueno. Kerly Constante. Presente. Buenas tardes, Kerly. Miriam Luna. Presente. Buenas tardes. A ver qué le pasa. Otra vez. Ayer me ocurrió la misma situación con este macho. Y se congela. Ayer me pasó lo mismo con Ayer me pasó lo mismo. Okay. Ya. Carla. Carla Mendieta fue Presente. la que... Ah, ya. Buenos días. Buenas tardes. Melanie Montero. Melanie. No está aquí todavía. Pierre Ortiz. Presente, economista. Buenas tardes. Jocelyn Rea. Presente, mister. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Jordan Romero. A ver. Llega presente. ¿Listo? Caterine Ronquillo. Caterine Ronquillo. Lidilia Solórzano. Olger Villalba. Presente. Joel Guillón. Presente. Joel Guillón. Michael Sánchez. Michael. Bueno. Profe, Vamos. profe. Dígame. Disculpe que lo moleste. Valladares. Es Valladares. Ya. Bueno. Vamos a continuar ya. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste, es que tenía problemas con mi conectividad. ¿Ustedes? Sánchez Velázquez, mil disculpas. Michael. Sí, correcto. Gracias. Ya está registrada la asistencia. Vamos a continuar con la clase. Ya habíamos visto el ejercicio, ya habíamos leído el último ejercicio de la semana 5. Estábamos viendo los modelos de programación lineal, la representación gráfica de restricciones, solución gráfica de un problema de programación lineal. Habíamos visto hasta esa parte. Ya comentábamos acerca de las condiciones que se debe de seguir cuando se trabaja un problema de programación lineal. Todo esto ya lo mencionamos. Habíamos mencionado las definiciones de no factibilidad. Recuerden que en la no factibilidad se da cuando no existen soluciones posibles que satisfagan a las condiciones del ejercicio. Teníamos zona de no acotamiento. Recuerden que la zona de no acotamiento se va a dar cuando nosotros tenemos una solución que puede ser llevada al infinito. Eso matemáticamente puede darse, pero en términos de producción sabemos que los costos tienen un tope, una cantidad máxima, y no existe esto de una región factible que llega hasta el infinito. Entonces, cuando tenemos esos casos, se debe replantear el problema de programación lineal, es decir, volverlo a modelar. Hablábamos acerca de los excedentes, cuando se utiliza el mayor que, de la holgura, cuando se utiliza el menor que, los análisis de optimidad, que son análisis de sensibilidad que vamos a practicar, costo de producción,
intervalos de optimidad, lo que son los precios duales y los precios sombra, ¿no? Que esto es prácticamente, si se altera alguno de los niveles productivos, ¿qué es lo que va a pasar con con cada una de las variables? Y eso cómo va a incidir en el rendimiento. Díganme, Pierre, ¿qué le pasa? Está alzó la mano, escucho. Sí, economista, disculpe. Lo que vimos el día de ayer fue netamente el ejercicio. No hemos visto lo que usted actualmente está proyectando. ¿No vimos nada de esto? No, no hemos visto nada de lo que usted está proyectando en este momento. Nos quedamos únicamente, usted explicó el planteamiento del ejercicio. Hoy indicó que lo íbamos a hacer. Ah, ya, entonces me estoy confundiendo con lo que di al otro paralelo. Ya no hay problema. Porque ¿este ejercicio no lo leyeron? No, no hemos visto nada no hemos visto nada del material. Ya, entonces ya no hay problema. No hay problema. Entonces nos adelantamos un poquito. No hay problema. Igual esos temas los vamos a ver, estamos con ustedes en la semana 4. Estas definiciones no las hemos tocado todavía, no hay problema. Entonces lo que vimos fue las definiciones de lo que era la programación lineal. Vimos la introducción, la definición de variables, cómo se calculan las variables, las propiedades, lo que era la programación lineal como tal. Esto sí vimos, ¿no? Ah, no está proyectando. No estoy compartiendo pantalla. Sí, ya me di cuenta, gracias. Acá. ¿Ya? Entonces, habíamos visto los modelos de programación lineal, o sea, vimos estos ejemplos, conversamos acerca de estos ejemplos, de ahí mencionábamos lo que era maximizar, lo que era encontrar una restricción, plantear una restricción, todos esos resultados habíamos estado conversando ya el día de ayer. Mandamos la tarea, que era básicamente realizar 5 ejemplos completos, y creo que de ahí planteamos un ejercicio que está acá, y ya me acordé. Me confundí con el otro paralelo. ¿Ya? Entonces, habíamos visto ya nosotros todo este proceso de lo que es investigación de operaciones, y hoy día vamos allá a ver un ejercicio en donde vamos a hacer esto, desarrollar el modelo de programación lineal. Vamos a trabajar con la parte de la recolección de los datos, que involucra la selección de las variables, y desarrollar una solución. La parte de las pruebas la vamos a ver la próxima semana. Entonces, estábamos con este ejercicio que habíamos estado analizando. Señorita Miriam, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor, del ejercicio? Ya. Va a ser más Una largo. empresa, una empresa fabrica palos de hockey y juegos de dama. Cada juego de hockey produce una utilidad incremental de $2 y cada juego de damas $4. El juego de hockey requiere de 4 horas de trabajo en una máquina A y 2 horas de trabajo en la máquina B. El juego de damas requiere 6 horas de trabajo en la máquina A y 6 horas en la máquina B y 1 hora en la máquina C. Una máquina A tiene una producción máxima de 120 horas de capacidad diaria, que es el equivalente a 30. La máquina B tiene una producción máxima de 72 horas y la máquina C de 10 horas. Determinar la utilidad máxima para este programa de programación lineal. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a recordar cuáles son los procedimientos que se debe de considerar cuando trabajamos con un problema de investigación de operaciones. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? A ver, Lidilia, ¿qué nos puede mencionar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir el problema, correcto. Lo primero que tenemos que hacer es definir el problema. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál será el problema al que nos estamos enfrentando? A ver, Kerly, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Cuál será el problema
que nos plantea el ejercicio. ¿Cuál será el problema? Kerly. Que no presenta una mayor utilidad con las máquinas. ¿Podrías repetirlo pero más alto porque no te alcanzamos a escuchar? Que las máquinas no presentan una mayor utilidad. Ya. Listo, gracias. Vamos a escuchar otra opinión. A ver, Douglas, ¿qué nos puede mencionar usted en este ejercicio? ¿Cuál será el problema o la razón de ser del ejercicio? ¿Qué es lo que busca solucionar el ejercicio? Pues, en un principio, establecer cuál es la utilidad de las máquinas, ¿no? Determinar la utilidad máxima de cada una de ellas y de acuerdo a eso establecer un tiempo para realizar la labor dependiendo de lo que se va a hacer, ¿no? Porque es palo de hockey y juego de dama, entonces se busca determinar la utilidad máxima, es lo que yo más o menos entiendo. Ya, correcto, Douglas. Lo que menciona es correcto. Lo que nosotros buscamos, o el objetivo, lo que busca este planteamiento es ganar la máxima cantidad de recursos posible. Por eso te dice, determine la utilidad máxima para el problema de programación lineal. Es decir, nosotros queremos obtener el mayor beneficio posible. Entonces, voy a poner acá abajo. Entonces, el objetivo, aquí lo voy a tipear. El objetivo, entre palabras, el problema a solucionar va a ser maximizar las ganancias. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo que nosotros vamos a buscar. Entonces, acuérdense, en la primera parte es definir el problema. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es la mayor ganancia posible. De ahí, lo que tenemos que hacer es desarrollar un modelo que nos permita establecer la solución óptima, ¿no? Entonces, para ello tenemos que identificar las variables. Entonces, voy a poner como, este es el primer punto que vamos a hacer. El segundo punto es identificar las variables. A ver, Olger, ¿qué nos puedes mencionar? ¿Tú qué son las variables? ¿Qué son las variables? Las variables. No, ¿qué son? Te estoy O sea, ¿qué preguntando. son? Sí, no que leas. Ah, ya. ¿Qué son las variables? ¿Qué entiendes tú por variables de lo que hemos estudiado? Las variables. A ver, vamos con Jocelyn. Ayúdale a Olger. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de las variables? ¿Qué son las variables? Esa definición nosotros ya la vimos clases atrás. ¿Qué son las variables? Arpierre, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué son las variables? ¿Perdón? ¿Qué Ah, son es las una variables? variable. Sí. Podría yo mencionar que una variable son aspectos que pueden fluctuar y estos son susceptibles para adoptar diferentes valores y estos se pueden medir. Ya, correcto. ¿Alguien más que desea dar la definición de variable? Ya. A ver, Las dígame. variables, sí, las variables son parámetros que sufren cambio, como su nombre lo dice, variables son las que van a modificar y es lo que se analiza dentro de cualquier situación. Y generan como que cambios o como dice Pierre, fluctúan, se mueven y esto hace que la que sea dependiente de las independientes, pues sufran cambios. Correcto.
Correcto. La variable justamente es una representación numérica que da valor a un escenario en específico, ¿no? Correcta la definición que diste, y nosotros habíamos mencionado dentro de las variables que teníamos variables de control, que son aquellas en las que nosotros podemos definir lo que vamos a producir. Aquí no vamos a trabajar de variable dependiente o variable independiente, no vamos a utilizar esos conceptos. Aquí lo que buscamos es optimizar, no queremos ver el grado de relación que tiene un fenómeno sobre otro. Aquí lo que queremos es sacar el mejor provecho posible. Entonces, las variables vamos a identificarlas, aquellos elementos en los cuales nosotros tenemos capacidad de controlar. O sea, nosotros podemos decir un determinado número. Y de ahí nace otra definición que se conoce como un parámetro. El parámetro no es nada más que un valor dado que se debe de cumplir. Entonces, o también se puede decir que es una variable de la que no se posee control. O sea, nosotros tenemos variables de control y las variables que no tenemos control, que las vamos a llamar parámetros. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar en este ejercicio quiénes serán las variables y quiénes serán los parámetros. Entonces, aquí yo ya les he puesto en la parte de acá abajo que menciona juegos de hockey y juegos de dama. Pregunto, ¿por qué serán estas las variables? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué serán? ¿Ah? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un parámetro? Dígalo más alto para que lo escuchen los compañeros. ¿Qué es un parámetro? No me acuerdo. A ver, alguien que le ayude. ¿Qué es un parámetro? ¿Qué era un parámetro? Era una cantidad medible. Es una cantidad, por ahí dice una cantidad medible, ¿no? ¿Ya? El parámetro es una condición que se debe de cumplir para este caso. ¿Cuál es el parámetro? Ya vamos a empezar a definir. Las variables van a ser, voy a leer pausadamente el ejercicio y presten atención para identificar quién es quién. Una empresa fabrica palos de hockey y juegos de dama. Pregunta, ¿la empresa podrá decidir cuántos palos de hockey y cuántos palos de dama va a producir? ¿Sí o no? No. ¿La empresa puede decidir cuántos puede producir? Sí, de acuerdo a la capacidad que tenga. Claro, si quiere no produce nada. Y si quiere se dedica solo a producir juegos de hockey o solamente juegos de dama. Entonces eso es una variable porque tiene control sobre el número de unidades que va a producir. Entonces eso es una variable de control. Entonces la variable de control van a ser, voy a borrar esto que dice desarrollo, la variable de control, voy a poner, esto vendría a ser en realidad el número de juegos de hockey y el número de juegos de dama. Estas vienen a ser las variables porque puede decidir producir únicamente juegos de hockey o puede decidir producir únicamente juegos de dama. Cualquiera de los dos elementos. O puede decir, voy a producir igual número de juegos de hockey, igual número de juegos de dama. Puede escoger la cantidad de manera arbitraria de cómo producir. Entonces, eso es lo primerito que tenemos que nosotros identificar. ¿Cómo llegamos a la conclusión que son juegos de hockey y que son juegos de dama? Primero, tenemos que la empresa fabrica, aquí ya nos está dando, que ella las hace, que la empresa hace esto, los juegos de hockey y los juegos de dama, y cada uno le provee una utilidad. Quiere decir que a medida que si vende un juego de hockey va a tener $2 de ganancia. Y si vende un juego de damas, va a tener $4 de ganancia. Entonces ahí tenemos el número o sea, tenemos las variables, es decir, lo que puede decidir producir.
Lo siguiente que tenemos que ver es el parámetro, que también es una variable. Entonces, esto le voy a poner acá entre paréntesis, esto es una variable de control. Es una variable de control, al igual que acá abajo, es otra variable de control. Lo siguiente que tenemos que definir son cuáles son los parámetros. Que era un parámetro es una condición, es una variable en la cual nosotros no podemos modificar así con facilidad. Es algo que se debe de cumplir. Aquí, ¿cuál de todos estos datos creen ustedes que serán o será el parámetro que hay que seguir? El número de horas de producción de cada máquina, ¿no? Vamos a tener ¿cuántas parámetros? 3 parámetros porque tenemos 3 máquinas. 3 máquinas. Tenemos la máquina A, la máquina B y la máquina C. Para la máquina A tenemos 120 horas de producción. Para la máquina C tenemos 30 y para la máquina C a 72 horas, ¿sí? Y la C tiene 10 horas. Entonces, con eso tenemos identificados nuestros parámetros. Entonces, el segundo punto es identificar las variables. Y una vez que hemos identificado las variables, establecidos nuestros parámetros, lo siguiente que tenemos que hacer, plantearnos el modelo matemático, desarrollar un modelo de programación lineal. Para desarrollar el modelo de programación lineal, tenemos que ver algo que se llama como función objetivo. Lo voy a poner acá. Tercero, plantear el modelo. Para plantear el modelo, tenemos que ver, que plantear algo que se llama como la función objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Cuál era el objetivo de este ejercicio? Caterine. Correcto, Olger. Maximizar las ganancias. Entonces nosotros queremos maximizar las ganancias. ¿Y cómo se calculan las ganancias? ¿Quién me puede decir? A ver, Jocelyn, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo se calculan las ganancias? ¿Cómo usted calcularía las ganancias? ¿Ah? Pues sería la diferencia de lo que me costó producir un bien y lo que gané vendiendo el bien. Ya, es ingreso menos costos, ¿no? Eso es ganancia, ¿no? ¿Ya? Muy bien, Anabel. Vamos a escuchar a Michael, a ver, Michael. Con los datos que tenemos en el ejercicio, ¿cómo tú obtendrías las ganancias? ¿Cómo calcularías las ganancias? ¿Cómo tú calcularías las ganancias? ¿Qué se te ocurriría a ti hacer? Aplicar una regla de 3, simple, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo harías la regla de 3? A ver. O sea, podría de un lado, luego el valor y del otro lado pondría que la capacidad, ¿no? ¿Ya? Podría ser, podría ser. Vamos a ver otra opinión, ¿ya? Con señorita Coloma. Carla Coloma, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Cómo propondría usted calcular la utilidad aquí? Carla, ¿me encuentra Carla? Sí, aquí está. A ver, Carla, ¿cómo usted propondría calcular la utilidad? ¿No sería en función de las ganancias que tengo con las horas? Sí, por ahí va la idea, ¿sí? Está cercana a la idea. Entonces, muchas gracias, señorita Coloma. Miren, ¿qué nos da el ejercicio? La utilidad. Nos da la utilidad. ¿Cuánto nosotros ganamos por producir juegos de hockey? ¿Cuánto ganamos? $2. $2. ¿Y cuánto ganamos por producir juegos de damas? $4. Quiere decir que mientras más unidades produzcamos, más vamos a ganar, ¿no? Entonces, de acuerdo a este planteamiento, la función objetivo, que es maximizar las ganancias, va a estar dado
por el precio, o sea, la ganancia que multiplica al número, a las unidades producidas. A las unidades producidas. ¿Sí? Esa es la función ganancias. Y la función ganancias la vamos a representar con la letra Z. ¿Sí? Que es la función de maximización. Con la letra Z vamos a representar a la función ganancia. ¿Sí? Entonces, Z va a ser igual. ¿Cuántos productos nosotros tenemos que elaborar? ¿Cuántos productos tenemos que elaborar? Solo Dos. Dos productos, ¿no? Porque nosotros ya los habíamos identificado en la parte anterior. Dos productos, dos variables. Entonces tenemos, sería el número de unidades de quién? De hockey, que es la letra H, que multiplica a la ganancia, que serían los dólares que cuesta producir el juego de hockey, más las ganancias, que sería la variable de los juegos de damas, que multiplica a su ganancia. A su ganancia. Entonces, la función Z vamos a tener, que es igual, ya reemplazando los valores, ¿cuánto es el margen que se utiliza para producir juegos de hockey? $2. Entonces va a ser 2 que multiplica 2H, ¿no? Más el margen que nos da producir juegos de dama, que es de 4. $4. Excelente. 4 que multiplica a D. Y ahí tengo mi función objetivo. Y esta sería mi función objetivo. Te voy a poner aquí función objetivo. Esa es mi función objetivo. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pierre, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, tengo una preguna. Está reemplazando únicamente H y D, ¿verdad? No estoy La reemplazando variable nada. H y la variable D. O sea, las No estoy, horas y el dinero, ¿verdad? no estoy reemplazando nada. No he reemplazado nada. Simplemente estoy planteando mi función objetivo. Planteando. Solo las variables H y la variable D. Es que por supuesto, esas dos variables son las que representan a lo que puedo yo producir. Yo puedo producir dos grandes variables. Dos cosas puedo producir, juegos de hockey o juegos de dama. Los juegos de hockey me dan una ganancia de $2 y los juegos de dama me dan una ganancia de $4. Si yo produzco 10 juegos de hockey y 5 juegos de dama, el producto de estas sumas me va a dar lo máximo que voy a ganar. Entonces, las combinaciones que yo elija me va a decir cuánto es lo que puedo ganar. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, economista, sí. Gracias. Listo. A ver, Lidilia, ¿usted entendió? ¿Está claro? Vamos a ver, señorita Caterina Ronquillo, ¿está claro? Creo que se desmayó del susto la señorita. Sí, sí, está claro. Sí, está claro. Ya entonces. Como ya se me acaba el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar la sesión, volvemos a conectar la sesión para explicar la parte de las restricciones, porque estamos planteando el modelo, y el modelo se compone de dos aristas. La primera, que es la función efectiva, y la segunda, que son las restricciones. Estas restricciones las vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces cerramos la sesión y nos conectamos inmediatamente.